La democracia política no puede sobrevivir sin la búsqueda de consensos que armonicen los diferentes intereses legítimos que conviven en las complejas sociedades en las que vivimos. Las redes sociales están consiguiendo, sin embargo, polarizar irracionalmente a las personas que acaban identificándose con simplezas que pueden empujarlas al abismo de la deshumanización del adversario político. Este ha sido siempre el primer paso para el desastre. Se puede comprobar en cualquier libro de historia. ¿Qué tal, Pablo? Hola, muy Bienvenido. buenos días, Alba. Gracias. ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Es verdad que polarizan la opinión pública? Bueno, tenemos que empezar recordando que cualquier cambio en la infraestructura comunicativa tiene efectos también de tipo político. Lo vimos cuando con la imprenta apareció la Revolución Protestante, lo hemos visto en las democracias de masas cuando han ido surgiendo la radio o la televisión, y muchas veces es complicado identificar los efectos porque nosotros estamos sometidos a muchísimos estímulos. Por ejemplo, todo el mundo sabe que Hitler empleó la radio, y eso lo empleó como un instrumento de movilización política. Pero nadie diría que la radio trajo a Hitler. Es decir, claro, parece que a veces se mezclan los dos efectos. Y sí que es verdad que la llegada de las redes sociales ha cambiado también nuestra manera de comunicarnos y relacionarnos con la política. Y aquí existen dos enfoques. Hay un enfoque que es mucho más pesimista, que tú has ilustrado muy bien, en la que estabas mencionando la teoría conocida como las cámaras de eco. ¿En qué consiste esto? A los ciudadanos nos gusta exponernos a posiciones que son parecidas a nosotros y donde nos sentimos confortables. ¿Y qué es lo que pasa en las redes sociales? Pues que todos estamos a un clic de nuestros prejuicios. Es muy fácil acceder solo a la información, la gente que piensa como nosotros, y esto nos genera el que nos metamos en nuestra propia burbuja, en el que cometamos el error de construir categoría de esa exposición. Y además también genera una dinámica de mayor extremismo. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo que se entiende muy fácil. Puede ser que en los 8.400 municipios que hay en España haya una persona en cada uno de ellos que piense que la Tierra es plana. Evidentemente, si esa persona está en su municipio, pues todo diría, bueno, el tonto del pueblo, vamos a decirlo pronto y mal, ¿cómo va a ser la Tierra plana? No tiene ningún sentido. Pero las redes sociales ayudan a que esos 8.200 que sean capaces de articular una red, sean capaces de comunicarse entre ellos y, por lo tanto, que posiciones más extremas se puedan organizar mejor y dar también más empaque a sus argumentos y que, por lo tanto, tienda a generar polarización. Hay una teoría que apunta en esa dirección, pero hay otros, sin embargo, que son algo más benévolos con las redes sociales y dicen, bueno, esta teoría de que nosotros nos exponemos a solo lo que nos interesa, ¿no ocurre también con la tele y con la radio? Es decir, ¿no pasa también con los medios de comunicación convencionales? Y lo que estos teóricos dicen es, bueno, en el fondo las redes sociales nos permite también acceder a otros puntos de vista de una manera mucho más barata. Tú a lo mejor no pagarías por un periódico de una línea editorial contraria a lo que tú piensas, pero a lo mejor si haces clic en el enlace, porque es gratis. Y esto lo puedes hacer gracias a las redes sociales. Así que hay esos dos efectos mezclados, pero desde luego, como tú bien decías, va ganando de momento el primero, ¿no? Esta idea de que es verdad, de que nos polarizamos más por este efecto. Aunque hay a veces también, digamos, efectos muy buenos, ¿no? Por ejemplo, el caso de los casos de brutalidad policial que se han visto en las redes precisamente, ¿no? Yo creo que han hecho tomar medidas, ¿no?, en contra de eso en Estados Unidos. Desde luego, y digamos algo claro, y es que lo primero que hace un dictador cuando hay un conato de protesta en su país es cortar Internet, porque sabe que esto ayuda a una dinámica fundamental que es la movilización política. Los costes de movilizarse gracias a Internet se han abaratado mucho y ya no necesitas un actor convencional que sea el que te empuje a participar. Ahora tú puedes, de manera evanescente, descentralizada, tratar de expresar puntos de vista políticos, tratar de movilizar a la gente, como hemos visto, por ejemplo, en los Fridays for Future, lo hemos visto también en el 8M, incluso el 15M en su momento también fue precursor de dinámicas de movilización articuladas a través de Internet. Por lo tanto, abarata los costes de participar, al menos en estos mecanismos que son los movimientos sociales, ¿no?, que siempre aparecen y desaparecen. Luego está la política convencional, que es la que hace las políticas públicas, claro. ¿Y cuáles dirías tú que son, en términos generales, los efectos de las redes sociales en la plaza pública, ¿no? Pues mira, podríamos calibrarlo en tres efectos distintos. De un lado nos afecta a nosotros como ciudadanos porque condiciona el punto de entrada de la información política. En los datos que vimos en el estudio de juventud del año 2020, esta ya es la primera generación de españoles que se informa más a través de Internet, políticamente, que de la radio o de la televisión. Por lo tanto, este es tu punto de acceso. No el único, porque es todo multiplataforma. Ya sabes que hay vídeos de televisión que salen en Internet y hay podcasts de radio.
parece más. Eso ¿no? es, todo se parece, todo está más mezclado, ¿no? Pero desde luego afecta a nuestro punto de entrada de la información. Del otro lado, afecta a los propios actores políticos. Es decir, los partidos, los sindicatos, están más pendientes de lo que ocurre en las redes, tratan de captar a la gente a través de las redes, están pendientes de las redes porque, claro, el político, el analista político, incluso si me incluyo aquí, claro, el único estímulo que recibe de si lo ha hecho bien o mal es a través de la red. Yo antes podía escribir una tribuna en un periódico y a lo mejor había alguien que pensaba que había dicho una estupidez, pero como lo decía en la barra del bar, no me llegaba. Ahora, claro, sí que me afecta, ¿no? Incluso psicológicamente me afecta porque ahora las personas que cuando vean este programa escriban a través de internet su opinión, pues yo sabré si les ha gustado o no y a lo mejor no son representativos, pero sí que cambia mi percepción. Y esto afecta a otro elemento fundamental, que es el tercero a mi juicio clave, el tiempo. Es decir, los tiempos de la comunicación, del funcionamiento a través de Internet, súper rápidos. Todo es muy importante en ese momento, todo desaparece. Cualquier polémica genera un montón de posiciones muy ligadas a las pasiones, ¿no? A favor o en contra. Por tanto, cualquier tuit es perfecto porque permite que haya gente que está muy a favor y muy en contra y todo el mundo encuentra su nicho para discutirlo. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que eso genera un cierto desencanto porque los ritmos de la política real son más lentos. Es decir, se construye un cierto desacople entre esta marejada que hay en la superficie de la turbopolítica, de hablar de todo muy rápido, y de repente ya todo deja de importar, y mientras tanto las cosas que van mucho más lentas, que son las leyes, las políticas públicas. Entonces dicen, pero si me habían dicho que ya estaba y no estaba. Bueno, esto pasa mucho con las leyes, ¿no? Se anuncia en Twitter cambios legislativos, se ha derogado tantas veces las leyes, se ha derogado tantas veces la reforma laboral en este país que no damos abasto, y sin embargo, la ley propiamente dicha, pues sigue su curso, porque hay un desacople, ¿no? Entre la rapidez de las instituciones y la rapidez de la comunicación. Claro. Y las grandes redes sociales están también interiorizando, ¿no? Algunas de las cuestiones, digamos, de las que se les ha acusado, ¿no? Desde luego. El caso, por ejemplo, de Facebook. Yo no sé si Twitter está también ya, digamos, que controlando un poco, ¿no? Claro, aquí tenemos que pensar una cosa que a veces se nos olvida, que es que la red Internet no es pública. Es decir, nosotros tenemos acceso, pero quienes operan son empresas. Y por lo tanto nosotros nos comunicamos a través de empresas, muchas veces oligopolísticas, muchas veces con competencia desleal, muchas veces mal regulada, y unas empresas que además trafican con el petróleo del futuro, que son los datos. Es decir, los datos son, sabemos, el recurso natural más importante que hay ahora. Nosotros mismos. Nosotros mismos. Nuestro comportamiento. Desde luego para vendernos productos o en otros entornos como China para controlar a la población, ¿no? Y claro, en estas circunstancias lo que hemos visto es un cambio de tono respecto a estas empresas, porque tú acuérdate que antes de la crisis económica todos hablábamos de Internet como un espacio que nos iba a liberar, que nos iba a emancipar. Sí. Se hablaba de la wikidemocracia, de qué bien, no va a hacer falta representantes, discutiremos a través de Internet. Cambridge Analytica, los escándalos de control de datos, y se gira totalmente. Pasamos de la tecnoutopía al tecnodesencanto, ¿no? Y ahora, qué mal Internet, nos están controlando, todas nos vigilan, tal, pero todos estamos ahí. Y desde luego ha habido esa crítica a las empresas y han empezado a valorar, por ejemplo, conozco un poco mejor el caso de Facebook, por ejemplo, ha tenido Mark Zuckerberg que ir a comparecer al Congreso de los Estados Unidos y ante el Parlamento Europeo para dar cuenta de ese escándalo, pero también, por ejemplo, Twitter está muy preocupado por los niveles de polarización que hay. Porque claro, el anonimato en las redes favorece el que muchas veces haya comportamientos que son vejatorios, que pueden inducir a violencia y que son problemáticos. Pero claro, siguen siendo empresas. Entonces, esto abre un debate interesantísimo, ¿no? De, por ejemplo, ¿por qué Twitter toma la decisión de banear o de prohibir la cuenta de Donald Trump cuando está diciendo que le han robado la elección, pero no, por ejemplo, de la del presidente de China? O no poner de ejemplo la de otros premieres que son dictadores o la de grupos de extrema... Claro, esta es una decisión de política empresarial. Y aquí es donde se mezcla todo, ¿no? Porque tenemos una paradoja, que es que a diferencia de lo que ocurre en esta casa, por ejemplo, en la que nosotros tenemos medios de comunicación privados y medios de comunicación públicos que tienen que cumplir una función pública, no existe algo así como el Twitter público y el Twitter privado, sino que siempre se vehicula a través de empresas y eso genera fricciones, desde luego. Oye, ¿y las leyes están bien? Quiero decir, ¿son adecuadas a estas nuevas realidades? Pues mira, ahora mismo la Unión Europea se está metiendo muy a fondo con esto, con la Directiva de Protección de Datos. Acordaos, esto a veces se nos olvida, ¿no? Que hubo un momento en el que tuvimos que tomar una decisión que se trasladó en que cada vez que entras a una página web haya que aceptar las cookies.
¿vale? Sí, ¿Os acordáis de esto? Claro. Antes no se hacía, ahora sí. Yo a veces me pregunto si hay alguien que no acepte las cookies. Claro, yo creo que lío, no, claro, Tienes desde luego. Claro. Pero claro, esto lo que le está dando es a las empresas una capacidad de control sobre tus datos ligadas a protección. Y desde luego la Unión Europea está muy interesada en que esto se regule desde una doble vertiente. Primero, desde la vertiente propiamente más de derechos de la competencia y control de los datos, que esto es fundamental, pero desde también la segunda vertiente desde la perspectiva geopolítica. Porque sabemos que potencias extranjeras tratan de influir a través de las redes, sabemos que hay delincuencia a través de las redes, por ejemplo el phishing, ¿no? Directamente, que es que te mandan un mensaje a través de redes en las que tienes que pulsar en un link, no, esto es de tal banco, no sé qué, que se nos ha perdido tu número de cuenta. Esto no ocurre en los bancos, que nadie presione ahí, porque evidentemente es un caso de fraude. Claro, hay mucha delincuencia ligada a los servicios digitales y eso requiere que las normativas se vayan adaptando desde esta doble perspectiva. Ajá. Y si tú tuvieras que valorar, bueno, una de las cosas que no quiero que se me olvide, el tema de los bots, ¿no? O sea, siguen existiendo bots. Sí, desde luego. Y eso... Pues mira, fue muy llamativo porque cuando comenzó la pandemia, de repente se anunció por parte de Twitter que se había detectado un crecimiento de 1 millón de cuentas ligadas solo a la desinformación en torno a la pandemia. Lo que hace entender que, claro, los bots, es decir, cuentas falsas creadas mediante algoritmos que lo que buscan es desinformar, es algo que se emplea de manera sistemática por parte de diferentes gobiernos, diferentes instituciones, de hasta empresas en ocasiones, para promocionar o bajar hashtags. Incluso partidos políticos. Sin lugar a dudas. Bueno, es que no voy a dar aquí nombres de dictaduras porque quiero salir vivo del plató, pero hay una dictadura muy concreta, la cual, por ejemplo, tiene un departamento que está especializado única y exclusivamente en hacer seguimiento de los disidentes que protestan contra el régimen y promocionar hashtags contrarios cuando ellos tratan de criticar al régimen. Es decir, para que se genere ruido y una falsa simetría a propósito de mensajes muchas veces estandarizados. Lo utilizan todos partidos políticos y eso es parte de la tradicional guerra de propaganda y contrapropaganda que ha ocurrido toda la historia de la humanidad. Y en lo otro que decías, ¿no? La historia está de que unos países pueden entrar en determinados lugares sensibles, ¿no? Para la seguridad de terceros y todo eso. ¿Cómo van las leyes? Bueno, es decir, las leyes tratan de protegernos en ese sentido, pero claro, los departamentos de ciberdelincuencia y de contrainteligencia digital van increciendo. Te pongo un ejemplo reciente, el ataque al Ministerio de Trabajo. Es decir, cuando hubo un ataque informático al Ministerio de Trabajo que bloqueó toda la aprobación del SEP, o sea, de los servicios públicos de empleo, el pago de ERTES, etcétera, muchas veces son casos a veces de gobiernos extranjeros, otras veces de ciberdelincuencia, que te secuestran los datos y pide un rescate. O sea, es directamente piratería. Claro, ¿esto qué es lo que hace? Pues bueno, que se estén generando cada vez departamentos más importantes porque la red tiene muchas veces esa parte visible, pero también hay una especie de red oculta o red en B, donde ocurren todo tipo de cosas, donde se trafica con armas, donde se trafica con vacunas, donde hay un submundo en el cual, claro, la gestión es muy complicada. Por lo tanto, esto es parte también de las guerras del futuro. Es decir, el control informático y digital en el que sabemos que todo está digitalizado, en el que hay directamente gobiernos pues, que te pueden provocar un apagón eléctrico simplemente con un ataque informático. Y eso está muy ligado también al funcionamiento, en el que también muchas veces sistemas autocráticos saben que las democracias somos más vulnerables en ese sentido. Porque claro, nosotros tenemos opinión pública, ellos no. A ellos su opinión pública les da igual o tratan de controlarla. Pero desde luego para nosotros sí que tiene un efecto diferencial y por eso los gobiernos están poniendo las pilas, la Unión Europea está incidiendo mucho en este carril. Claro, porque lo que se está viendo también es una polarización internacional, ¿no? A la hora de defenderse de la piratería de datos. Claro, ¿no? eso es indudable y desde luego parte de la instrumentalización que hacen esos gobiernos extranjeros de Internet pasa por la generación de disensos nacionales. Es decir, promocionar también las problemáticas que estén ligadas a eso, a veces con un nivel de incidencia que no sabemos si es real o no. Quiero decir, te pongo un ejemplo. Se hablaba mucho del efecto que tuvieron las cadenas de mensajería instantánea, que casi daría para otro programa, porque a veces los consideramos redes, pero tú piensas que en las redes sociales tú puedes hacer un fact-check.
Es decir, tú puedes controlar si el hecho es verdadero o falso. Lo que ocurre en nuestro Telegram o en nuestro WhatsApp no se sabe. Eso va correteando, tiene expansión. Claro, WhatsApp intenta controlarlo, pero ahí se extiende de muy rápido y eso tú no sabes si es verificable o no, ¿no? Pues, por ejemplo, Jair Bolsonaro se dijo que utilizó mensajería instantánea de WhatsApp para ganar la elección. Trump, que se dice que segmentó mucho los mensajes, o el Brexit con Cambridge Analytica. Sabemos que lo emplearon. No sabemos cuánto efecto real tiene, pero sabemos que eso es un arma que sí que se puede emplear si tú tienes pocos escrúpulos y tienes los mecanismos para poder acceder a ellas. Luego sabemos que la gente vota por muchas cosas. No porque yo haya recibido un mensaje de WhatsApp ahora cambia mi voto. Pero sí que es verdad que puede servir para generar corrientes de opinión, o incluso me consta que los partidos a veces emplean la mensajería instantánea como una manera de testar si sus argumentos funcionan o no. Es decir, tú lanzas el argumentario ahí, ves si cala y dices, bueno, pues si cala, después lo lanzo al público, o si no cala, bueno, pues dejémoslo, que esto no es una línea interesante, ¿no? O sea que aquí hay muchas maneras de instrumentalizar la red. Yo creo que los sociólogos, ¿no? Ahí tenéis un campo... enorme. Y fíjate lo que te digo, que los sociólogos, politólogos, nos encantaría poder trabajar, y tenemos que trabajar más con los expertos en Big Data y los expertos en ingeniería y telecomunicaciones, porque, claro, para nosotros el problema fundamental es que muchas veces no tenemos acceso a datos observacionales. Y esto sería interesantísimo. Te pongo un ejemplo de una problemática social, ¿no? El tema de las apuestas en España. Claro, si yo hago encuestas sobre si apuesta, no apuesta... Nadie te va a contar la verdad, es complicado saber. Pero si sabemos que la mayor parte de las encuestas, o sea, de las apuestas en España se hacen a través de los dispositivos electrónicos, eso es dato real. Claro. Yo puedo ver hasta el minutado de tiempo que está la gente. Eso pasa con la audiencia también, con la audiencia de televisión. Eso es. Me permitiría hacer unas investigaciones brutales. Pero claro, empresas e universidades trabajan poco y luego hay un problema, que es que muchas veces las administraciones públicas, incluso entre sí, no cruzan datos. Es decir, que por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no?, de cómo podríamos emplear esos datos también con mucha utilidad. Y hubo una polémica sobre esto cuando se dijo que el INE iba a pedir emplear los datos de móvil para hacer traqueo de movilidad. Y se dijo, oh Dios mío, Estado totalitario. Digo, primero, todo el mundo acepta las cookies y nadie dice que haya Estado totalitario. Pero segundo, el INE puede emplear los datos de movilidad de nuestros dispositivos electrónicos en tiempo real para, por ejemplo, ver las frecuencias de metro y de tren, si hay que reforzar determinados servicios o no según cuánta gente acuda. Claro, parte de esos datos son utilísimos, claro, pero hay resistencias porque la administración es muy lenta cambiando sus procedimientos, porque hay muchas trabas y luego las empresas, sin embargo, la piratería en Internet y los gobiernos en esto van mucho más rápido. Y luego hay quien está interesado también en que no se sepa la verdad. Desde luego, porque esto nos permitiría dar un salto de gigante en algo que es fundamental también, que es la evaluación de políticas públicas. Claro. Es decir, no es solo importante si la política pública tiene que ir en una dirección o en otra, sino también poder medirlo, es decir, ver si funciona o no. Y no son cálculos estadísticos, son cálculos sobre datos reales. Sobre datos reales. Es que esto abre un mundo de posibilidades tremendo y ahí sí, afortunadamente, con Internet podríamos hacer muchas más cosas, entendiendo que además España tiene un elemento positivo, que es que la penetración del ancho de banda es muy alto, la conectividad de la gente también, y somos país récord en una cosa, dispositivos smartphone. Claro. Hubo esta guerra de las compañías telefónicas que a todo el mundo le regalaron un smartphone y somos todos récord. Tenemos uno. Desde luego, así es. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias, Salva. Un abrazo fuerte. Igualmente.